seguir hablando sobre la financiarización de la economía mundial a fines del siglo XX y, como les decía, vamos a señalar algunos factores que condujeron a la conformación de esta realidad económica. El primero de ellos es la expansión de la liquidez mundial fruto de la economía norteamericana en la edad de oro del capitalismo. ¿Cómo fue que sucedió esto? Bueno, en la segunda posguerra, ustedes saben, la hegemonía norteamericana, los acuerdos de Bretton Woods y básicamente la hegemonía de una economía que tenía algunos rasgos particulares. Una historia donde se consume más de lo que se produce, una baja propensión al ahorro, unas enormes inversiones en millones y millones de dólares en el extranjero, enormes gastos extranjeros en distintas bases militares, fruto de la Guerra Fría. Todo esto hizo que Estados Unidos incorporara más dólares al mercado mundial de los que retiraba, es decir, comenzó a tener una balanza comercial deficitaria, específicamente a partir de 1958. Es decir, y para poder sostener esta situación de balanza comercial deficitaria, comenzó a emitir mucho más dólares de lo que le permitían los acuerdos de Bretton Woods y comenzó a sumar inconsistencias monetarias. Y esto condujo a lo que podríamos llamar el primer capítulo de la crisis de mediados de los años 70, que fue la devaluación del dólar en el gobierno de Nixon en 1971. Pero lo importante de destacar acá es esta enorme liquidez mundial que estaba creando Estados Unidos, liquidez de dólares que van a estar buscando permanentemente la forma de reproducir sus ganancias, ¿sí? Y van a presionar persistentemente a los poderes públicos para desregular la economía y poder lograr una mayor movilidad en búsqueda de mayor rentabilidad. Esta va a ser una liquidez de base que se va a ampliar con este segundo factor que voy a pasar a comentar ahora, que es el que deriva de la creación de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Estos países que van hacia comienzos de los 70 van a comenzar a desarrollar una estrategia para recuperar la renta del petróleo. Si a esto sumamos algunos elementos políticos, como por ejemplo la expansión del nacionalismo árabe o el conflicto árabe-israelí, vamos a entonces poder comenzar a armar la coyuntura tan especial que va a dar origen a la crisis petrolera de 1973. Esa crisis petrolera que se va a expresar en un aumento del precio del barril de crudo, una disminución en la extracción de crudo, y esto va a elevar tremendamente los precios de los combustibles. Un efecto parecido va a tener la revolución iraní en 1979, la revolución de los ayatolá, que va a nacionalizar el petróleo, y esto va a producir un nuevo auge de precios del petróleo. Y esto va a tener efectos múltiples en la economía mundial. En principio, bueno, un aumento del déficit de los países occidentales petróleo dependientes, como toda la economía capitalista, pero sobre todo, nuevamente va a aumentar esa liquidez mundial, esa enorme disponibilidad de dólares que van a buscar nuevamente formas de reproducir la ganancia. La primera forma va a ser la búsqueda de países a quienes prestar esos dólares a una tasa de interés mayor a la que se le estaba pagando a los países de la OPEP. Y allí va a estar de alguna manera el origen del endeudamiento latinoamericano y de los países del tercer mundo. El otro gran efecto de esta enorme crisis energética va a ser lo que se conoce como la estanflación. Ustedes ya han visto otros videos al respecto. La crisis petrolera va a producir un incremento tremendo de los precios de un insumo básico para todas las producciones. Por lo tanto, el precio de todos los bienes se va a disparar mucho más allá de lo que podía satisfacer esa demanda. Entonces se produce una combinación muy especial, inflación con estancamiento, una combinación nueva
hasta ese momento, que va a terminar poniendo en jaque un instrumento teórico muy importante de la economía keynesiana, cual es la curva de Phillips, donde, como ustedes saben, se articulaba y se podía comprender la relación entre la inflación y la tasa de desempleo. Entonces, esto, que es una inflación por costos, no es una inflación por demanda como la que expresaba la curva de Phillips, esta situación va a poner en tela de juicio los instrumentos teóricos que hasta ese momento dominaban o estaban en las bases de las políticas económicas, y esto nos va a conducir entonces a otro tercer factor de esta coyuntura crítica, que es la de mediados de los años 70, que es lo que podríamos llamar una crisis de paradigmas. Cuando un paradigma ya no puede comprender la realidad, ni tampoco predecir, ni tampoco desarrollar los instrumentos teóricos para comprenderla, quiere decir que ha perdido relación con esa realidad y comienza a haber lo que conocemos como una crisis de paradigma, y comienza a producirse el desarrollo de otro tipo de crisis para comprender esa realidad. ¿Sí? Esto sucedió en la crisis de los años 30, donde el pensamiento neoclásico comenzó a entrar en crisis y comenzó a construirse otro tipo de pensamiento para poder comprender y poder tratar de transformar esa realidad, que fue el pensamiento keynesiano. Pues bien, la crisis de mediados de los años 70 va a poner en tela de juicio el predominio del pensamiento keynesiano y va a abrir las puertas a la construcción de un nuevo paradigma, que va a ser el paradigma neoclásico, o también llamado neoliberal. ¿Sí? Este es otro de los factores, el tercer factor. Habría que agregar, para que este pensamiento neoclásico o neoliberal, como será llamado después, se transforme en paradigma, va a necesitar que el poder político de las grandes potencias lo comuniquen como una nueva verdad al resto del mundo. Entonces tenemos que sumar un cuarto factor, que es el factor político. La primera experiencia de estos neoclásicos o neoliberales va a ser en Chile en 1973, con la dictadura de Pinochet. Pero se trata de un pequeño país que no tiene el impacto mundial como lo va a tener la aplicación de estas medidas neoliberales en Estados Unidos o Inglaterra, de manera que, o Alemania, de manera que el ascenso de facciones de poder ligadas al neoconservadurismo va a tener un impacto mundial. El ascenso de Ronald Reagan en Estados Unidos, o el de Margaret Thatcher en Inglaterra, o de Helmut Kohl en Alemania, o inclusive las reformas de Deng Xiaoping en China. Todas esas expresiones políticas van a darle forma a lo que se va a conocer en el tiempo como la gran revolución neoconservadora, por la cual las potencias van a lograr universalizar ciertas ideas del pensamiento neoliberal como unas nuevas verdades, y de esta manera construir un nuevo sentido común donde ocupa un lugar central la crítica a la regulación del Estado y la necesidad de desembridar, como diría Harvey, desembridar la economía. Este neoclasicismo o neoconservadurismo en términos políticos, entonces va a lograr una síntesis muy importante de sus propuestas de política económica con lo que se va a llamar el consenso de Washington en los años 80, donde va a proponer la desregulación de la economía, la apertura comercial, una política fiscal restrictiva, la apertura financiera, las reformas impositivas para favorecer a quienes pueden invertir. Todo esto es lo que podríamos llamar el desembridamiento de la economía, de la desregulación de la economía, ¿sí? El desarmar todas esas regulaciones que se habían establecido como fruto de la crisis del 29, para que el capital tenga una mayor capacidad de movilidad en búsqueda de mayores rentabilidades.
A continuación, otros factores más que dieron forma a esta financiarización de la economía.